Buen día, apreciables compañeros y doctores. Mi nombre es Juan Manuel Cedillo Ábalos. Actualmente curso el segundo semestre de la licenciatura en Medicina y hoy les voy a hablar sobre la neurona, para la cual elaboré algunos apoyos gráficos y digitales, como los que son una maqueta, un pequeño dibujo y una presentación para apoyarme en ellos. Sin más preámbulos, comencemos. Bueno, ¿qué es una neurona? La neurona es una célula componente principal del sistema nervioso. Su función es recibir, procesar y transmitir información a través de señales químicas y eléctricas, gracias a la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. Estas están especializadas en la recepción de estímulos y conducción de impulsos nerviosos, entre ellas mediante conexiones llamadas sinapsis. Las neuronas presentan unas características morfológicas típicas que sustentan sus funciones: un cuerpo celular denominado soma, una o varias prolongaciones cortas que generalmente transmiten impulsos hacia el soma celular, denominadas dendritas, y una prolongación larga denominada axón, que ésta conduce los impulsos desde el soma hacia otra neurona u órgano diana. Bueno, ahora comencemos con el origen embrionario. En términos generales, el sistema nervioso se origina de la capa germinal ectodérmica. ¿Y esto a nosotros en qué nos interesa? Bueno, el sistema nervioso o el tejido nervioso es el que origina o el que da origen a las neuronas. Bueno, parte de esta capa ectodérmica da origen a las células de la cresta neural, las cuales contribuyen con la formación del sistema nervioso periférico. A continuación, se da origen al neuroectodermo, que origina el tubo neural generador del sistema nervioso central, que esto es lo que nos interesa, el tubo neural. Tercero, el ectodermo anterior da origen a donde se originan las placodas craneales, las cuales forman los órganos sensoriales especializados y los ganglios de algunos pares craneales. Bueno, la formación del sistema nervioso central se describe en tres etapas clave: la gastrulación, la neuralización y el establecimiento de las vesículas primarias y secundarias. Pero esto no nos interesa, nosotros nos vamos a centrar en la organización del tubo neural. Bueno, retomando, la polarización dorsoventral es la clave para el desarrollo y la diferenciación de los tipos neuronales, según las señales moleculares que recibe cada zona del tubo. Asimismo, es su especificación celular. La parte dorsal del tubo es la especializada en desarrollar neuronas sensoriales, mientras que la porción ventral se encarga de las neuronas motoras. Esta polaridad dorsoventral está dada por señales del tejido circundante, que hacen que el tubo se regionalice en dominios progenitores. Cada dominio se caracteriza por la expresión de un tipo específico de factores de transcripción, entre otras células, que dan así la identidad a los diferentes subtipos neuronales. Inicialmente, el tubo es una capa de epitelio neurogerminal, es decir, es una capa de células de grosor compuesto por células madre neuronales. Estas células inicialmente son capaces de dividirse hasta llegar a un punto donde ya no lo hacen, y migran del tubo neural y se diferencian en neuronas o células gliales para constituir el sistema nervioso periférico. Las células de la zona intermedia se pueden diferenciar en neuronas y glías. En este momento de desarrollo, las neuronas se conectan entre sí y envían sus axones fuera del lumen del tubo, haciendo de la zona marginal una zona pobre de células. Posteriormente, las células gliales cubren los axones de la zona marginal con vainas de mielina, que dan una apariencia blancuzca. Otros precursores neuronales migran fuera del epitelio germinal y forman una nueva capa, llamada capa granular externa. Los neuroblastos que proliferan de la parte más externa de esta capa contactan con proteínas morfogénicas del hueso, BMP, y se diferencian en neuronas granulares capaces de migrar hacia atrás a la zona del epidimio y generar la capa granular interna. Mientras tanto, la zona ependimal genera diferentes tipos de neuronas y células gliales, entre ellas las neuronas de Purkinje, que son las más comunes del cerebro.
Son una clase de neuronas localizadas en la corteza cerebelosa y en el miocardio. Ciertos neuroblastos de la zona intermedia migran a través de la materia blanca para formar una segunda zona de neuronas en la superficie externa del cerebro llamada neocorteza. Esta se estratifica en 6 capas de cuerpos neuronales con diferenciaciones funcionales. Bueno, ahora veamos la estructura histológica. Las características histológicas de los órganos del sistema nervioso central dependen de la forma de cómo se organizan las neuronas, los cuerpos neuronales rodeados de astrocitos, las dendritas y los axones. El tejido nervioso, al igual que los demás tejidos básicos, está compuesto por células de sustancia intracelular y líquido tisular. Los elementos celulares que lo integran son neuronas y neuroglías. Bueno, las neuronas poseen un cuerpo celular o soma, rodeado por un citoplasma. Este emite numerosas prolongaciones como las dendritas y un axón. Tiene un núcleo redondo y grande, muy visible. El pericardión y la primera porción de las dendritas presentan una sustancia de Nisi. Por último, pero no menos importante, tenemos la estructura anatómica. Desde un punto de vista anatómico, el sistema nervioso central se puede dividir en 2 secciones: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, que es el que nos interesa, ya que aquí está compuesto por neuronas y parte de las neuronas que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Aquí en este tenemos distintos tipos de neuronas, pero aquí me gustaría recalcar estas 3. Las neuronas sensoriales, que son las que recaban información sobre lo que está sucediendo dentro y fuera del cuerpo y lo llevan hacia el sistema nervioso central para procesarlo. Las neuronas motoras, que son las que tienen información de otras neuronas y las transmiten órdenes hacia los músculos, órganos y glándulas. Y las interneuronas, que solo se encuentran en el sistema nervioso central y conectan una neurona con otra. Ahora veamos un poco sobre la anatomía de la neurona, empezando por las dendritas. Son las 2 primeras funciones neuronales: recibir y procesar la información. La mayoría de las neuronas reciben muchas señales en todas sus ramificaciones dendríticas. Esto quiere decir que si se logra activar la neurona, el impulso nervioso o potencial de acción se conduce por el axón. Este impulso es recibido por medio de las dendritas. El axón surge del cuerpo celular en un área especializada llamada cono axónico. En neuronas motoras e interneuronas es ahí donde inicia el potencial de acción. Los axones tienen varias diferenciaciones con respecto a las dendritas. Las dendritas tienden a desgastarse conforme se alargan y suelen estar cubiertas por pequeños bultos llamados espinas. En contraste, el axón suele conservar el mismo diámetro en la mayor parte de su longitud y no tiene espinas. Además, está rodeado de una vaina de mielina y algunas células de Schwann. Ahora hablaremos sobre algo muy importante, que es la sinapsis. Estas son las conexiones de neurona a neurona que se forman sobre las dendritas y el cuerpo celular de otras neuronas. Estas conexiones son conocidas como sinapsis. Son los sitios donde se transmite información de la primera neurona o neurona presináptica a la neurona blanca o neurona postsináptica. En la mayoría de las sinapsis y las uniones, la información se transmite como mensajeros químicos llamados neurotransmisores. Cuando un potencial de acción viaja por el axón y llega a la terminal axónica, provoca que la célula presináptica libere un neurotransmisor. De esta forma, el axón y sus terminales desempeñan la tercera función neuronal básica, que es la de comunicar información a células blancas. Al igual que una sola neurona puede recibir señales de muchas neuronas presinápticas, también puede hacer conexiones sinápticas con numerosas neuronas postsinápticas mediante diferentes terminales axónicas. Para finalizar, tenemos lo que es la muerte celular. Es el proceso por el que una neurona muere en condiciones de sus causas. Por lo general se considera que existen 2 grandes tipos de muerte neuronal: la producida de manera natural o por la propia célula, que es la apoptosis. Esta es beneficiaria para la célula, ya que se pueden generar más neuronas. Y la producida por lesiones o necrosis. Esta es producida por un golpe o alguna lesión en el cerebro. Bueno, para concluir, nos damos cuenta que la neurona es la parte más importante del sistema nervioso central, ya que sin ella
ninguna función podría llevarse a cabo. Y eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por la atención.